Buenas tardes, hermanos. Les invito, por favor, que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Filipenses, capítulo 2, verso 3. Dice la Escritura: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ese va a ser nuestro texto base para la lección en esta tarde. Y he titulado esta lección El peligro sutil en la obra. Cuando hablamos de la vanagloria y cuando hablamos de la contienda, son situaciones que afectan a cada uno de nosotros, a los miembros y aún a los predicadores. Para hablar un poco de esto, quisiera recordar que en el primer siglo habían hombres que eran contenciosos, que eran vanagloriosos, y estos eran personas que daban a conocer el Evangelio en la iglesia en el primer siglo. Y por esas situaciones, Pablo tiene que tener cuidado y advertir a la iglesia con estas palabras: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Porque era muy común que los filósofos en aquel entonces se introdujeran en la iglesia con esas ideologías, y empezaba a surgir en la iglesia en esta región este tipo de situaciones. Pablo no quería ser contencioso, no quería ser vanaglorioso, y por esa actitud que tenía Pablo se le acusaba de que no era muy bueno en lo que hacía, que tenía temor al hablar, que no tenía el carácter ni la sabiduría para poder ser un hombre como ellos, de palabras, de elocuencia. Y menospreciaban muchas veces el apostolado del apóstol Pablo. Pero Pablo tenía una forma de mostrarles a ellos que podría ser alguien sabio, pero también a la misma vez humilde. Y la enseñanza la encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 6, donde él dice que es tosco en palabra, pero no lo es en conocimiento. O sea, él quería demostrar que podrías hacer la obra de Dios sin ser contencioso, sin ser vanaglorioso. Y es una realidad que tenemos que considerar actualmente, porque actualmente puede haber hermanos que sean contenciosos, que sean vanagloriosos. Y esta lección, aunque está aplicada primeramente al trabajo que se hace en la obra en cuanto a los evangelistas, hemos de entender o aplicarlo también entre nosotros como miembros de la iglesia, porque es un peligro muy sutil que puede ir introduciéndose en el pensamiento y en el corazón de cada uno de nosotros. En Filipenses capítulo 1, versículo 15, dice el apóstol Pablo: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Pablo reconocía que habían algunos hermanos que hacían la obra de buena voluntad, querían ganarse al mundo, querían dar a conocer el Evangelio de Cristo. Pero habían otros que lo hacían por envidia y por contienda. Pablo, entendiendo estas cosas, pues había un problema en la iglesia en el primer siglo, que actualmente puede surgir en cada uno de nosotros. Cuando nosotros pensamos que lo que estamos haciendo es mucho mejor que lo que hace alguno de nuestros hermanos.
Y a veces queremos ser imitadores de hermanos que son contenciosos y que quieren ser reconocidos como mejores que otros. Decía que esta lección es aplicada principalmente al predicador, porque nosotros o aquellos que enseñan pueden caer en este error debido al reconocimiento de lo que se está haciendo. Porque yo hago un buen trabajo, porque yo salgo a visitar más, y es una forma en la cual nos podemos envanecer, un peligro constante al estar enseñando en la obra de nuestro Dios. Pablo decía a los hermanos que lo imitaran a él, porque él imitaba a Cristo en la primera carta a los Corintios, verso 1, capítulo 11. Y Pablo, aunque tenía el conocimiento de enseñar bien a la iglesia, que siempre lo hizo, él jamás fue contencioso y jamás fue vanaglorioso. Al contrario, él con humildad quería enseñar a los hermanos en Corinto y no utilizó las palabras de Dios para destruir o hacer quedar mal a un hermano, pero sí defendió la palabra de Dios con la sana doctrina. Y ahora, esta realidad que dice el apóstol Pablo, quiero que la analicemos de una forma profunda, que entendamos que es una verdad que la envidia y la contienda puede haber en cada uno de nosotros. Y muchas veces no nos damos cuenta que está entrando esto en nuestras vidas. En Filipenses capítulo 1 versículo 15, cuando Pablo reconoce a la verdad, quiere decir que es una realidad que no podemos ignorar. Hay hermanos que por cosas sencillas empiezan a hacer contiendas, hacen una discusión donde no debería haber una discusión. El hermano habla a un punto, toca un tema y dice, hermano, es que esto está de esta manera, y empiezan a ser contenciosos, y cualquier cosa que no les empieza a gustar empiezan a generar problemas. Bueno, cuando hay estos pensamientos empieza a entrar este tipo de emociones y actitudes en la iglesia. Pero en Efesios capítulo 4 versículo 1 al 3 dice que no debemos de ser así, que tenemos que soportarnos unos a otros en amor. Entonces, quiero decir que en la vida de aquel que trabaja en la obra de Dios hay muchos peligros. Pablo lo resumía: peligros en el río, peligros en el mar, peligros de los de mi nación, peligros entre falsos hermanos. Y aún con eso, cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios, puede haber un peligro, porque nosotros podemos estar convencidos de que estamos trabajando, de que estamos haciendo un buen trabajo para Dios, y sin querer darnos cuenta, la envidia, la soberbia puede introducirse y decir, bueno, yo puedo dar una mejor lección que aquel hermano. O si los hermanos, los ancianos, bueno, yo puedo ser mejor que ellos. Y empieza a existir este tipo de acciones en nosotros. Y aún no nos damos cuenta muchas veces. Debemos de tener precaución de lo que hacemos y de lo que decimos en la iglesia. Podría resumir que aquel que se esfuerza por enseñar en las casas, por predicar aquí al frente, por ayudar a los demás, puede caer en muchos peligros. Puede caer en el peligro de ser contencioso, de ser vanaglorioso, de ser hipócrita, de ser arrogante. Y esta es una verdad que Pablo estaba reconociendo en el primer siglo. Que aunque había mucho trabajo que se estaba realizando, estaban cayendo en este problema. El problema de ser contenciosos, ser vanagloriosos y buscar ser reconocidos y superiores que otros.
E indiscutiblemente es necesario que hagamos la obra que Dios manda, pero tener cuidado de no caer en estos errores. Y el que hace o lo que hace a un hombre que se haga vanaglorioso, que se haga contencioso o hipócrita, es el trabajo de Satanás. Porque el mundo afecta constantemente nuestra vida personal, lo que nosotros hacemos. Todos los días estamos contaminados con la realidad del mundo, y es algo que no podemos negar. En el mundo existe comúnmente el reconocimiento. Dependiendo del grado que tú tengas, es el grado que te reconocen, que te respetan. En medicina hay diferentes especialidades, pero el más reconocido son los neurocirujanos y los cardiólogos. Y aún habiendo más especialidades, admiran a ese tipo de personas. Bueno, esas situaciones pueden introducirse en la iglesia. ¿Cómo? Si todos somos servidores, ¿cómo se introduce? Por el mismo pensamiento, que queremos el reconocimiento de lo que yo estoy haciendo. En el mundo religioso, y sin duda cabe que también hay este tipo de situaciones, que quieren el primer lugar, que quieren ser reconocidos en tal o cual región, y hay tantos pleitos y problemas entre ellos por buscar el primer lugar, por hacer un mejor trabajo. Y eso en la iglesia del Señor no debería de existir, pero a veces existe en los predicadores, o existe en cada uno de nosotros. Muchos viven convencidos de tener la razón, pero no hay razón de buscar ser contencioso o ser vanaglorioso. Vamos a ver un ejemplo de aquel hombre que hacía la voluntad de Dios como Dios lo mandaba. No era contencioso, no era vanaglorioso, y como otro hombre llega y empieza a hacer lo contrario. Les invito a que busquen Jeremías capítulo 27. En la mañana nuestro hermano Saúl nos mencionaba algo de esa situación. Bueno, en Jeremías capítulo 27 se encuentra la profecía de Jeremías, un mensaje que Jehová nuestro Dios le mandó dar al pueblo de Israel. Le dice a Jeremías: Jeremías, ve y preséntate al pueblo para que les digas cómo el rey Nabucodonosor iba a someter al pueblo de Israel. Así que Jeremías lo que hace es ponerse un yugo y se presenta hacia el pueblo y le dice: bueno, así el rey va a someter al pueblo de Israel. Él tenía ese mensaje, él tenía ese propósito, ir a presentarse con el yugo. Él hizo el trabajo que tenía que hacer según lo que Dios le mandó. Pero en el capítulo 28 encontramos a otro hombre, a otro profeta, un profeta llamado Ananías. Y este profeta dijo lo contrario de lo que Jeremías estaba enseñando. Era un falso profeta. Llega Ananías, se presenta al pueblo, dice: no, esto no va a suceder. Dios va a liberarnos, los utensilios que se llevaron van a ser devueltos a Israel, y nada de esto va a acontecer. Y Jeremías estaba presente. Jeremías escuchó el mensaje que había dado Ananías. Y en el verso 10 y 11 del capítulo 28 dice que Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. ¿Qué estaba pasando con estos profetas? Que había un profeta que Dios había mandado a dar un mensaje al pueblo de Israel. Pero hubo otro profeta que por voluntad propia dijo: esto no va a suceder. Y da un mensaje contrario al de Jeremías. Y Jeremías
no teniendo el espíritu de vanagloria, no siendo contencioso, dice el versículo que siguió su camino. Él no era contencioso. Él no se puso a decir, no, tú estás mal en esto que estás diciendo. Al contrario, en el capítulo 28 dice, si esto es así, sea voluntad de Jehová. Y Jeremías se fue, porque no tenía el espíritu de contención. Pero Dios le habla a Jeremías y le dice, ve y preséntate a Ananías y dile lo que va a suceder. En el versículo 13 al 17 dice la escritura, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. En el verso 15, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Jeremías no era contencioso. Jeremías hacía voluntariamente lo que Dios le mandaba. Él solo estaba utilizando el lugar de lo que tenía que hacer. Un simple mensajero y ya. Viene otro con un mensaje contrario y Jeremías solamente hizo la voluntad de Dios y se fue. Pero Dios no permite el engaño de los falsos maestros. Y le manda posteriormente a hablar con Ananías y le dice, Ananías, vas a morir, porque hablaste algo que yo no te mandé que dijeras. Ahora, analizando la situación, ¿qué movió a Ananías a hablar cosas que Jehová no le mandó? El reconocimiento del pueblo, el querer quedar bien con el pueblo de Israel, porque no tenía que decir nada. Pero posteriormente pasa lo que Jeremías había dicho. Dice en el versículo 16 al 17, por tanto así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año. Y en el 17, y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Cuando un profeta hablaba y se cumplía lo que el profeta decía, se consideraba que era la voluntad de Dios, que ese profeta que hablaba era enviado por Dios. Pero curiosamente, en este caso, el pueblo de Israel no escuchó a Jeremías. Se fueron guiados por el consejo de Ananías, de aquellas palabras dulces, de aquellas palabras gratas que estaba diciendo este hombre, a pesar de que se había cumplido la profecía de Jeremías. La vanagloria de este hombre fue momentánea, fue algo pasajera, algo que tal vez por un momento disfrutó Ananías. Yo soy mejor que tú, Jeremías, mi mensaje es mejor que el tuyo, por eso tienen que escucharme. Este hombre se llenó de vanagloria, de contienda, de envidia. El diablo tiene poder para hacer creer al hombre en mentiras más que creer en la verdad. Y actualmente muchos pueden ser engañados de una forma sutil, de una forma que no nos damos cuenta. Y cuando hay esto, muchas personas y muchos hermanos
son arrastrados juntamente por hombres como Ananías. La vanagloria puede ser perder a una iglesia de Cristo. Cuando nos vamos por lo que nos gusta, por lo que nos agrada, por aquel mensaje de un hermano lleno de vanagloria. Y decimos, sí, tiene razón. Y nos guiamos por lo que enseñan esos hombres. En Gálatas capítulo 5, versículo 26, dice el apóstol Pablo: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No os hagáis vanagloriosos. ¿Qué es la vanagloria? Dice la definición: es la jactancia y presunción de los propios méritos y cualidades. Yo soy mejor que tú, Jeremías. Yo soy mejor que tal o cual hermano. ¿Cuántas veces no ha surgido en nosotros este peligro? Tal vez alguno de mis hermanos puede estar diciendo: yo hubiera dado una mejor lección que la del hermano que está al frente. O cuántas veces cuando alguien va a ayudar a alguien, surge en nuestra mente y en nuestro corazón: yo hubiera tomado una mejor decisión que el diácono, o que el anciano, o que el predicador. Y sin darnos cuenta, podemos caer en este error, en este peligro. Y aún en aquellos que están haciendo las cosas, podemos tropezar y caer como Ananías. El cristiano fiel, el cristiano verdadero, el que conoce y sabe quién es Dios, debe de entender el peligro de la vanagloria. Porque la vanagloria es momentánea. Ahí está Ananías. Se reconoció su mensaje, se reconoció lo que él hizo. El pueblo de Israel dijo: bueno, vamos a hacerle caso a Ananías. Y fue reconocido. Pero ese mismo año murió. Vanagloria momentánea, por un tiempo. Había un caso de dos hermanos que trabajaban en la obra. Un hermano, se dice que un hermano era estudiado de universidad, había estado en una escuela bíblica, y otro hermano que no tenía estudios, no había ido a una escuela bíblica, pero sí se defendía con la sana doctrina. Pues le invitaron a dar una lección. El hermano dio una lección tranquilamente y ahí estaba el otro hermano. Cuando termina de dar la lección, se dice que el hermano que había estudiado va y le arrebata y le dice: yo pude haber dado una mejor lección que tú. Y el hermano que se defendía con la sana doctrina le dice: bueno, ese es mi talento, eso es lo que Dios me ha dado. Tal vez sí vas a dar una mejor lección que yo. La próxima vez la puedes hacer. Quiero decir con esto que existe la envidia, la vanagloria. Actualmente la iglesia sigue afectada por estas situaciones. No tenemos que poseer este tipo de actitudes. Busquemos ser como Jeremías, siervos y servidores de Cristo. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, dice la Escritura: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas,
disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Cualquiera de nosotros puede envanecerse, puede engañarse a sí mismo. Y lo curioso es que esto ha generado muchos problemas en la iglesia de Cristo. Hermanos que han sido enaltecidos hasta lo más alto, y para vergüenza de Dios y vergüenza de nosotros, han caído por la envidia, por la vanagloria, por el reconocimiento de lo que hacen. Y callan cuando tienen que hablar. Una de las frases que he escuchado siempre en la iglesia de Cristo, y creo que nos destaca en muchas regiones, es que hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Enseñamos la sana doctrina. Pero tales hombres se desvían y cuando tienen que hablar, callan. Y cuando tienen que callar, hablan cosas que no entienden. Como lo hizo Ananías. No tenía que dar ninguna palabra, pero su vanagloria, su envidia lo hicieron hablar palabras que Dios no le mandó que hablar. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 2, según lo que Pablo estaba diciendo y enseñando en cuanto a esta situación, se refiere a hombres que estaban haciendo cosas indebidas. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Y estos hombres de dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Cómo los conoces? Bueno, Pablo a los ancianos en la carta, en los Hechos, capítulo 20, versículo 30, dice de dónde iban a venir esos hombres, quiénes eran estos hombres. Dice: y de vosotros mismos, ¿de quiénes? De la iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, que este problema iba a afectar a la iglesia de Cristo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice la Escritura lo que Pablo veía con algunos hermanos que estaban enseñando falsas doctrinas. Segunda carta a los Corintios 10, 12, dice la Escritura: porque nosotros, dice, porque no nos atrevemos, hablando él y posiblemente representando a otros hermanos que estaban enseñando, o aún a los apóstoles, dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que, midiéndose a sí mismos, dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son sabios, no son juiciosos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que estos hombres se comparaban a sí mismos.
como hombres o hermanos que hacían la voluntad de Dios, pero realmente no estaban haciendo lo que Dios mandaba. Ya que Pablo dice que no se comparaba con esos hombres, porque Pablo, juntamente con los otros apóstoles, tuvo una lección de la humildad. El maestro les enseñó que el que quiera ser mayor tiene que ser el menor, tiene que ser servidor. Y esa es una cualidad que tiene que ser primordial en cada uno de nosotros, seamos o sean predicadores o sean miembros de la iglesia. La humildad. En Juan capítulo 13, cuando Cristo lava los pies a los discípulos, y Pedro le dice: maestro, yo no quiero que me laves. ¿Cómo tú, siendo mi maestro, vas a lavarme los pies? El maestro le responde: si tú no dejas que te lave los pies, no tienes parte conmigo, porque no has aprendido lo que es la humildad. Todo hermano que hace algo en la iglesia, que trabaja en la obra de Dios, debe tener presente lo que es la humildad. El hombre que no ha aprendido de Dios no conoce qué es la humildad. Pablo a Timoteo le insiste que haga un buen trabajo como evangelista. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice la Escritura: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cotizada la conciencia, realizarán, etcétera, etcétera, etcétera. En la segunda carta del apóstol Pablo también, capítulo 4, verso 1, le encarga algo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo está diciendo: te encargo, te encarezco. Y encarecer es algo insistente. Predica la palabra, no tu palabra. Predica la palabra de Dios. Lo que Dios manda que hagas, eso tienes que enseñar. No filosofías humanas, no pensamientos propios, no ideologías que creo convenientes o mejor para mí, sino la sana doctrina. Lo que Dios dice que tenemos que hacer. Ananías no predicó la palabra que Dios mandó, predicó su palabra, y por esa causa Ananías murió. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Gálatas 1:11 dice Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, que lo que yo enseño, dice Pablo, no es sabiduría humana, no es pensamiento personal, es voluntad de Dios. Podríamos decir que el trabajo de todos los que se paran al frente para predicar es educar a la iglesia y dar a conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ser mensajeros y ya. No ser vanagloriosos, no ser contenciosos, no ser envidiosos. Solo somos instrumentos de nuestro Dios. Y esto es pensar. Hay muchos
alumnos en la clase que está dando Saúl para poder compartir el Evangelio aquí, pero hemos de entender que predicar el Evangelio no solamente es estar aquí al frente, sino salir en todas partes. Hay muchas formas de darlo a conocer, pero hemos de entender que si queremos hacerlo, lo hemos de hacer como algo que Dios nos pide y que voluntariamente queremos entregar nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón para ganar el mundo, para ganar las almas que están perdidas, el amor al hombre que está lejos de Dios y queremos que esté como nosotros, buscando estar bien con Dios. No pensemos ni siquiera un poco que el estar aquí al frente es para pasar 30, 40 minutos y entretenerlos a todos y que se sientan contentos para que se vayan y decir, bueno, qué buen trabajo hice. No crean que solamente es pararse y estar al frente delante de una audiencia y buscando el clamor de los hermanos. No hemos de pensar eso. Hemos de entender que es dar a conocer el Evangelio de nuestro Dios. Y Pablo lo entendía perfectamente bien y los problemas que podía haber por hacer la voluntad de Dios. Dice en Gálatas, nuevamente, capítulo 1, versículo 12, refiriéndose a la palabra, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿De quién era la palabra que Pablo compartía? De nuestro Señor Jesucristo. Y nada más. Hacía el trabajo que Dios mandaba. Y a los hermanos en Corinto les dice claramente qué es lo que ellos tenían que creer y lo que tenían que obedecer. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice el apóstol Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 1 en adelante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, el cual es poder de Dios. La palabra de Dios es lo que tenemos que dar a conocer y lo que tiene que hacer efecto en mí. No un hermano, no un predicador, no guiarnos o dirigirnos por lo que dice un hermano, sino por lo que Dios manda en la Santa Escritura. Y por eso estaba el problema en la iglesia en Corinto. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Porque no estaban bien guiados a lo que tenía que ser su fe. Jeremías, otra vez, él enseñó la palabra de él. La palabra de Dios, Jeremías. ¿Pero qué creen? El pueblo de Israel no escuchó a Jeremías porque no era algo grato para ellos. Hay enseñanzas que son duras, como las que he visto que da nuestro hermano Saúl, que tal vez a algunos de nosotros nos puede incomodar, nos puede doler. A veces o muchas veces nos molestamos que constantemente nos están diciendo, haz esto, corrige esto, cambia el otro. Y no queremos escucharlos. Pero cuando nuestro hermano comparte una lección, no es con el fin de hacer sentir a los hermanos, sino que las almas de nosotros estén bien con nuestro Dios. La misma actitud que Jeremías, enseñar lo que Dios manda.
En Tito capítulo 2, versículo 1, y ya para ir finalizando, Tito 2:1 dice el consejo a este hombre: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué podemos decir en contra de la palabra de Dios? Muchas veces la palabra de Dios viene para animarnos, para consolarnos. Muchas veces la palabra de Dios ha sido nuestra única esperanza cuando hemos perdido muchas cosas. Y nos alienta, nos motiva, nos hace sentir contentos de lo que Dios nos da. Pero otras veces la palabra de Dios viene para reprendernos, para exhortarnos, para hacer cambios, porque Dios no quiere que nosotros nos apartemos. El pueblo de Israel constantemente fue instruido por Dios y ellos dicen: no andaremos. En Jeremías capítulo 20, versículo 8 al 10, también existe un problema o situaciones que a veces afectan a los hermanos y estoy hablando de los hermanos sinceros que quieren trabajar, que afectan a los hermanos sinceros que quieren cambiar completamente la forma en la cual vivimos muchos. O sea, que quieren que todos hagamos un cambio completo en nuestras vidas y seamos entregados 100% a nuestro Maestro. Y es un buen deseo, pero hay veces que por querer enseñar la verdad puede afectar a estos hermanos sinceros. Dice Jeremías, el verso 8 en adelante: porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. ¿Qué está diciendo? La palabra de Dios me ha causado afrenta y escarnio. Llega el momento en que a veces algunos hermanos sinceros que quieren hacer la obra bien de Dios empiezan a menospreciarlos, o empiezan a ignorarlos, o piensan a hacerlos a un lado, porque determinamos que no son aptos en algo que están haciendo. Y se echan para atrás y ya no quieren predicar, o ya no quieren salir, o no quieren visitar. Pero hay algo curioso que en lo personal me fascina en cuanto a lo que Dios nos dice. Dice en el verso 9: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. O sea, no podía dejar de hablar la sana palabra, la sana doctrina. Y aún dice que tenía miedo porque el pueblo de Israel hablaba mal de él. Decían: bueno, vamos a ver hasta cuándo claudicará este hombre, hasta cuándo ya no va a aguantar, hasta cuándo va a dejar de estar diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero ¿saben por qué siempre decía lo mismo? ¿Por qué siempre Jeremías hablaba en contra de Israel? Sencillamente porque Israel jamás quiso cambiar. Cuando a nosotros se nos dice constantemente: tenemos que mejorar en esto, tenemos que hacer esto y esto y esto y esto y esto, y que nos cansa que nos estén dando las mismas lecciones, es porque no cambiamos. Así de sencillo. Ahora, conclusión de esta lección. Decía que era aplicada para el evangelista y para los miembros de la iglesia. El hermano que comparte el evangelio constantemente ha de entender que es un mensajero más que transmite lo que Dios manda. Y ese es el trabajo.
No hay que ser vanagloriosos, no hay que jactarnos, no hay que enaltecernos, sino hacer lo que Dios manda. Y nuestra jactanza o nuestro orgullo es ver cuando un alma se arrepiente y se acerca a Dios. Decía Pablo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no lo hago. Ay de nosotros si no lo hacemos. Y para los hermanos de la congregación que aún tienen ese impulso de salir a visitar, de andar haciendo actividades, de ir a todas partes enseñando constantemente, cuidado en lo que nosotros estamos haciendo. No entre el espíritu de envidia, de jactancia, de yo hago más que mi hermano que está allá, yo visito más, yo esto. Decía la escritura que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Jeremías 6:3, este y otro versículo y ya terminamos la lección. Jeremías 6:3. Porque desde el más chico de ellos en el pueblo de Israel hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañados. El pueblo de Israel estaba contaminado, todos eran ávaros, todos estaban desviándose de la voluntad de Dios, porque eso se introduce de una manera que no nos vamos dando cuenta. Satanás utiliza muchas herramientas para que nosotros nos desviemos del camino. Aún a ustedes que están buscando hacer la obra de Dios bien, aún con las cosas buenas, Satanás nos puede engañar para apartarnos, entrando por la envidia o por la contención. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice la palabra que iniciamos: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Jamás imitemos esta actitud. Jamás que deseemos hacer algo por envidia, por vanagloria, por ser reconocido, por ser admirado. Porque este es un problema que genera hasta la muerte, como Ananías. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo tenemos que vernos entre nosotros? Que el hermano Saúl es superior a mí mismo, que la hermana Rubí es superior a mí mismo, que cada uno de ustedes es superior a ustedes mismos, y hemos de ser servidores y nada más, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, si hemos de hacer algo en la obra de Dios, ya sea tanto en la predicación, aquí arriba, allá afuera, o aún poner una mesa o una silla, nada hagáis por envidia ni por vanagloria. Espero que no se hayan dormido, y disculpen porque me pasé 7 minutos, y gracias por la oportunidad que me dio mi hermano de compartir la palabra de Dios. Dejo el lugar a su hermano que continúe.